Bueno, bienvenidos entonces una vez más a nuestro devocional de finanzas familiares o nuestro devocional financiero. Hoy vamos a estar hablando una temática muy especial, tiene que ver con trabajo duro, pero administración inteligente. Trabajo duro, administración inteligente. Vamos entonces a la Biblia. Vamos a la Biblia a recordar un versículo en Génesis. Solo para recordarlo, Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice que entonces Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidase. Y uno entonces mira, y uno entonces nota que había dos tareas que debía realizar Adán. Una, labrar el huerto, que tiene que ver con trabajar, pero también debía guardarlo. Es decir, que ese huerto, más adelante vamos Yes. a extendernos un poco en qué es esto de guardar el huerto, pero ese huerto debía producirle, ese huerto sería para Adán la fuente de su provisión, o por lo menos el medio a través del cual Dios le daría provisión. Pero pensando en este versículo de Génesis 2, lo vamos a tocar más adelante. Vamos a mirar ahora Filipenses 4. Vamos a la Biblia, Filipenses 4, versículo 19. Es un versículo que el apóstol Pablo le da a sus discípulos. El apóstol Pablo le da a sus discípulos en un momento específico, cuando sus discípulos han estado haciendo eh, algunas ofrendas para el ministerio del apóstol Pablo. Entonces les dice Pablo, y a manera de darles seguridad a ese pueblo que estaba ofrendando para las otras iglesias, Pablo les dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. De toda la disertación que hace Pablo, el agradecimiento que hace Pablo a los de Filipos por sus aportes, casi que las últimas palabras son estas: mi Dios suplirá. Y es un versículo que hemos tomado muchas veces nosotros para fortalecer nuestra fe respecto al área financiera. Porque Dios promete suplir todo lo que nos falta. El término suplir, perdón, da la idea de poner algo que falta, de poner provisión en medio de una necesidad o un faltante. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Y me recuerda a Mateo 6:32. Mateo 6:32 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dando la Biblia entonces la claridad de que Dios conoce tus necesidades económicas y las mías, y Él es capaz de suplir. En ese sentido, a veces antes de preparar estas temáticas para estos tiempos de devocional, lo primero que se viene a mi mente es la necesidad financiera
de cada discípulo. Y muchas veces, antes de llegar a estas temáticas, antes de pedirle a Dios que me regale su palabra para compartirla, tengo que hacer oraciones por aquellas necesidades que conozco de muchos discípulos. Y hay una que siempre me está dando vueltas en la mente, y es ¿por qué no suples todas sus necesidades? Y a veces he llegado hasta decirle a Dios, ¿por qué no les bendices si es lo que necesitan y por lo cual te claman que ellos que claman? Y este versículo me dejaba un poco más claro el asunto. Quiero que usted allí lo analice junto conmigo, Filipenses 4:19, porque lo primero que encuentro, perdón, la primera pregunta que uno podría hacerse es, bueno, si Dios promete suplir todas mis necesidades, ¿por qué faltando la última semana del mes yo me encuentro metido en apuros económicos? ¿Por qué al llegar la cuota o las cuotas que debo pagar en una entidad o en otra, estoy corriendo, alcanzado, buscando de dónde? Y entonces, ¿dónde está aquello de que Dios va a suplir mis necesidades? Y entonces, miremos el versículo lo que dice, para entender un poco. Y lo primero es que el ofrecimiento de Filipenses 4:19, si bien es dicho por Pablo, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, vemos que es Dios mismo quien hace el ofrecimiento. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. Es Dios mismo quien hace este ofrecimiento. No es ni siquiera que fue el ser humano, que fuimos nosotros primero los que decidimos voy a pedirle a Dios que supla mis necesidades. Lo que pasa es que fue Él mismo quien hace o quien hizo el ofrecimiento. Casi que está diciendo, yo quiero suplir todo lo que les falta. Y en ese sentido es importante entender que Dios hace el ofrecimiento, porque si Dios lo hace, entonces yo estoy en condición de siempre poder pedirle que lo haga. Señor, tú prometiste suplir, por favor, así. Por favor, suple. Por favor, trae. Por favor, ayúdame. Y lo segundo que uno ve en el versículo, dice, ¿de dónde lo saca Dios eso que nos da para suplir? Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, que Dios tiene riquezas para suplir lo que falte. Muchas veces he usado este versículo en temáticas de sanidad, por ejemplo. Dios suplirá todo lo que te falte. Entonces muchas veces le he dicho a alguien, tiene alguna parte de su cuerpo enferma, dañada, mi Dios puede suplir eso, porque Él tiene riquezas de eso que a ti te falta. Puede suplirlo. Pide, clama, ve al lugar de las riquezas de Dios y pídele que te dé allí lo que falta.
Y este es uno de los secretos, o debe ser uno de los secretos de nuestra oración. Lograr en oración llegar al lugar de la presencia de Dios y pedir allí de sus riquezas, de lo que nos falte. Ahora, Dios tiene riquezas, aquí dice, tiene riquezas en gloria. Cuando escuchamos eso entendemos, tiene riquezas en el cielo, de pronto podemos imaginar. Pero las riquezas de Dios pueden ser en el cielo o en la tierra, por ejemplo. Ageo 2:8 nos dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová. Y el 9 dice, por tanto, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Y esto tiene que ver con riquezas aquí en la tierra. Oro, plata, metales preciosos. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en él habita. Entonces nos está hablando que Dios tiene potestad y riquezas aquí en la tierra que nos puede dar. Pero esto mismo en el cielo es la misma forma. Tiene riquezas en gloria, de tal manera que Dios puede suplir tanto lo espiritual como lo físico, la necesidad espiritual como la física. Puede aún suplir las necesidades en el alma. Pero pasando un poquito más allá y mirando algo más de Filipenses 4:19, es la parte final que dice, riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este es el punto clave que muchos pasan por alto. Las riquezas de Dios, las que están allí en su gloria, me dice el versículo que esas riquezas están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que sí es cierto que Dios tiene esas riquezas, y eso no lo dudamos. Pero hay un condicionante, Cristo Jesús. Se necesita estar en Cristo Jesús para que la otra parte del versículo se haga una realidad en mí. Es que es a través de Jesús para acceder, voy a decirlo en términos nuestros, para acceder a esa bóveda donde se guardan esas riquezas. Yo necesito una llave, una clave, una combinación llamada Cristo Jesús. De tal manera que este versículo se hace real para aquel que pone su confianza y camina con Cristo. Pero algunas veces creemos que por el hecho, no es que yo me congrego, es que yo más o menos asisto de vez en cuando a una reunión. Creemos que ya eso significa yo estoy en Cristo Jesús y lleno de Él. Es andar con Él. Es clave, es amistad con Él. Pero vamos a ver ahora algo más técnico. Pero es necesario entender esto primero. Es clave andar con Jesús. Sus riquezas están en Cristo Jesús. Acércate entonces a Él. A Él es el que las tiene, ok. A Él me acerco. Pero la pregunta es, ¿por qué esas riquezas no bajan a mi casa? ¿Por qué esas riquezas no bajan a mi situación? ¿Por qué esas riquezas que están en gloria pareciera que siguen estando allá en la gloria de Dios y no bajan a mi necesidad? Yo necesito que bajen. ¿O cómo puedo hacer para que esas riquezas lleguen a mi vida? Lo que les decía hace un rato, cuando llega ya la última semana del mes, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer cuando llega ya el momento de esa cuota que debo en el banco o en una u otra entidad? Pero para meternos en una parte técnica, les quiero hacer una pregunta a todos.
Si Dios te bendijera con esas riquezas en gloria, mire este escenario. Si Dios te bendijera con sus riquezas en gloria y te llevara a que tú ganes más dinero cada mes en tu trabajo, en tus negocios, ¿estarías endeudado o ya no estarías endeudado? O te resumo la pregunta. Si ganaras más dinero en lo que haces en tu trabajo, ¿tendrías las mismas deudas o ya no tendrías deudas? La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no, de acuerdo a la realidad de cada uno. Pero yo diría, la respuesta es sí. De manera general, para muchos, si ganaran más dinero en su trabajo, lo más probable es que sigan con las mismas deudas. Y lo más probable es que si ganas más, las deudas sean más grandes, las deudas sean mayores. Porque el problema no es que Dios no me bendice, al contrario de lo que algunos piensan, ¿no, líder? Es que Dios no me ha bendecido. Pero si Dios me bendijera, otra cosa sería. Si Dios me bendijera, líder, yo saliera de eso. Pero el problema no es que Dios no me bendiga. El problema es cómo administro. Y por eso este tema se llama trabajo duro, administración inteligente. El problema es cómo gasto, de qué manera lo hago, cómo estoy gastando, cómo estoy ahorrando si es que lo hago, cómo estoy pensando respecto del dinero, de la provisión que Dios me da. ¿Cómo decido? ¿Cómo estoy decidiendo qué hacer con mi dinero? ¿Sabían ustedes que hay gente que ni siquiera ha pensado en cómo decidir con su dinero, qué hacer con su dinero? Solo lo reciben, lo guardan en, no sé, en su mochila, en su maleta, en su bolsillo y van gastando de acuerdo a lo que va apareciendo. Y me ofrecen por acá un bolso y lo compré y pasé, me gustó aquello y lo compré y lo otro. Y cuando llegan a la casa, dicen, wow, gasté $150. Pero se dan cuenta que se olvidaron de que había un compromiso que cumplir, de que había una necesidad que suplir, pero no hubo planificación y gastaron y gastaron y gastaron. Les voy a contar una historia o, si se quiere, dos ejemplos de dos parejas. Es una historia que escuché de dos parejas, una historia real de dos parejas en México. No sé bien cómo se llaman las ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos. Yo supondría que en México es, bueno, no sé, en esa frontera hay una ciudad que se llama El Paso, pero no sé, no sé más. Pero en un día, en una misma noche, llegan dos parejas, los de un líder, a tener una pastoral, un tiempo para que el líder les direccione. Y la primera pareja, ambas llegan con necesidad económica. Y la primera pareja relata su situación y dice, es que estamos mal porque la verdad es que ambos trabajamos y cada uno ganamos $5 diarios. $5 diarios. Esa es la pareja que vive de este lado de la frontera en México. $5 al día.
Pero, le dice el líder, ¿no? Pero $5 al día. Sí, $5 al día. Pero es que allí del otro lado de la frontera, lo normal es que uno allá gane $5 la hora. Esto le dicen que sí, que así es, que allá pagan $5 la hora. Pero que ellos ganan solo $5 al día cada uno. Así que estaban pasando una situación terrible y ni siquiera, escuche esto, ni siquiera tenían deudas porque nadie les fiaba. Y esto le dicen al líder y vivimos ajustados con los $10. 5 de mi esposa, 5 mío. Vivimos ajustados, líder. Y bueno, le da una serie de consejos. Perfecto. Luego se termina ese tiempo de pastoral, viene otro tiempo de pastoral con la otra pareja y vea lo que se encuentra en la otra pareja. Aquí lo tengo anotado. Viene la pareja que vive al otro lado de la frontera, cuenta su situación económica, viene a pedir dirección financiera y dice así, ¿qué podemos hacer para ganar más dinero? Porque tenemos muchas deudas. Nuestras deudas ascienden a casi $500,000. $500,000. $500,000 es demasiado dinero. Bueno, y les preguntan que cómo se han metido en estas deudas, que cómo así tienen tanto, en fin. Y en medio de la conversación, este líder les pregunta, ¿y ustedes cuánto ganan? ¿Cuánto ganan al día? Perdón, al mes. Y la pareja responde, nosotros ganamos $10,000 al mes entre los dos. ¿Cuánto? $10,000 ganamos al mes. Y este líder contaba que se queda mudo porque ¿cómo era posible que acaba de tener una pastoral con una pareja que dice ganamos $5 el día o $10 entre los dos y vivimos ajustados y no tenemos deudas? Y esta pareja que ganaba $10,000 al mes, ya sus deudas ascendían casi a $500,000. Los que ganan $10 no tienen deudas. Los que ganan 10,000 mensual no pueden con las deudas. ¿Dónde está el problema? Estamos hablando de dos parejas cristianas. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está acaso en que Dios no los bendice? ¿El problema es que no hay bendición de Dios? ¿O el problema será que no hay sabiduría? Y es clave comprender este asunto en esta historia. Porque a veces el problema es que trabajamos duro, pero no administramos inteligentemente. ¿Saben qué dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5? Yo sé que ustedes lo saben. Vamos a mirar. Donde nos recomienda pedir y pedir sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Acaso no será más bien que a esa pareja que ganaba $10,000 lo que le faltaba era sabiduría para administrar su dinero? Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que nos falte. Y nosotros a veces corremos a pedir, ¿no? Lo que nos falta. ¿Qué es lo que me falta? Dinero. Por favor, Señor, 5 días de ayuno
para que me aumenten mis ingresos, cuando esos días de ayuno deberían ser: dame sabiduría para administrar mi dinero. Debería ser así. Entonces vamos al libro de Crónicas, vamos al segundo libro de Crónicas y vamos a ver cómo comienza la historia de Salomón y las riquezas. Vamos a ver cómo comienza. Segundo libro de Crónicas. Si usted tiene Biblia física, solo quiero que mire el título. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, tiene un título. ¿Cuál fue el título? El título en mi Biblia dice: Salomón pide a Dios sabiduría. Salomón pide a Dios sabiduría. Y antes de meternos en la historia de Salomón, quiero recordarles el versículo que hace un rato les había mencionado. Génesis 2:15. Génesis 2:15 nos habla de que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Para que lo labrara, es decir, para que trabajara duro en el huerto. Y para que lo cuidara. Cuidarlo tiene que ver con guardarlo, tiene que ver con administrar. Es decir, que Génesis 2:15 nos da la clave. Adán, tú vas a trabajar el huerto y lo vas a administrar. Y si usted nota, si no fuera por nuestra mano humana, dañina, destructora, usted podría notar tranquilamente que Dios todo lo hizo como en un ciclo para que la tierra siga produciendo cada vez más. Entonces está la semilla, nace la planta, da los frutos, las flores, los frutos. Nosotros nos beneficiamos de los frutos, sembramos esa semilla que quedó y vuelve otra vez el ciclo. Y así el hombre tendría siempre para sustentarse. Pero el hombre debía administrar muy bien ese lugar que le había dado. Y esa, creo, mi parecer, que sería la clave para que la última semana del mes no estemos alcanzados, ahorcados, para que la última semana, o bueno, para que el momento en que llegue la fecha de la cuota del banco o de otra institución, no estemos ahorcados. Trabaja duro e inteligentemente. Aprende del trabajo que Dios le dio a Adán para que lo labrara, que es trabajar, y para que lo guardara. Estamos hablando de Génesis 2:15. Luego en Génesis 3 es que la cosa se daña y le dice: no, ahora tienes que ver. Con el sudor de la frente, y la tierra ya no te va a producir lo que te iba a producir, sino que te va a producir espinos, cardos. Pero el diseño original de Dios fue este: Adán, labrar el huerto y guardarlo. Entonces, para cerrar esto de Génesis 2, ¿para qué nos desgastamos pidiendo riqueza, un mejor empleo, un mayor sueldo? De hecho, yo muchas veces me he desgastado en tiempos de oración clamando esto por muchas personas. ¿Para qué nos desgastamos pidiendo eso si la sabiduría
que necesito para administrar esa bendición, no la tengo. Yo prefiero mejor tener la sabiduría. Yo preferiría mejor cumplirle a Dios cumplirle a Dios mis compromisos financieros y vivir, caminar con Él y pedir sabiduría para administrar las bendiciones que vengan, las bendiciones que Él trae sobre mi trabajo. Entonces a veces pienso que muchos de nosotros pedimos solo, Señor, dame más dinero, más ingresos, más abundancia, pero todavía nos falta pedir la sabiduría para administrar eso. Y es ahí donde entra Salomón. Vamos a mirar segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 6, bueno, del 6 en adelante, para ir concluyendo esta enseñanza. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Salomón está en un tiempo de oración. Salomón está buscando a Dios. Recuerden lo que dijimos al inicio. Y Dios tiene sus riquezas en gloria. Yo debo llegar allí, a la misma presencia de Dios. Y Salomón está allí, hizo un altar y está ofreciendo holocaustos y seguramente está orando. Y dice el versículo 7, y aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar de mi padre. Ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla la palabra que le diste a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí viene la petición de Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dame sabiduría y ciencia para saber gobernar, para saber dirigir, para saber administrar este pueblo tan grande. ¿Acaso no será eso lo que varios de nosotros estamos necesitando? En conversaciones con algunas personas, yo les planteo y le digo, bueno, vamos a salir de la deuda, listo, recortemos gastos, del recorte que haces de los gastos, entonces genera un ahorro, crea un ahorro, y cuando ya tengas algo acumulado del ahorro, entonces invierte. Y la respuesta es, ¿y en qué lo invierto? Yo no sé en qué invertirlo. ¿Y a quién le entrego mi dinero y si me lo roban? ¿Y cómo es eso de invertir? No, yo no sé. Entonces, si esa es la respuesta, hay que pedir sabiduría. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Y entonces vendrán, cuando tú empiezas a pedir esa sabiduría, entonces vendrán respuestas que Dios traerá a tu mente como, bueno, ¿y qué tal? Si me asocio con mi ñaña, le digo también que haga lo mismo, que haga también un ahorro y cuando yo tenga ahorrado $2000 y ella también de aquí a un año, o 2400 cada uno de aquí a un año. ¿Qué tal si entonces mi ñaña que está sin muchos compromisos? ¿Qué tal si empezamos un emprendimiento con mi ñaña? Vea qué bueno sería. O yo hago esto o hago acá. Una vez le dije a un discípulo, y literalmente se lo dije en broma y se lo tomó en serio. Y le dije, ¿y qué tal si te compras uno de esos carritos de hacer hamburguesas, esos que usan para vender hamburguesas?
o hot dog. Y me dijo, no, y no tengo tiempo para vender hamburguesas y hot dog. Dije, no, entonces se lo arriendas, se lo alquilas a alguien. Pero se lo dije solo como una opción cualquiera. Pero este la tomó en serio y eso hizo. Hoy me dice que tiene como 6 o 8 carritos de esos y los tiene alquilados. Y por eso recibe mensualmente ingresos, mientras él está en su empresa trabajando, haciendo, ganando. Y estos carritos están mensualmente generándole ingresos. Pero miremos, entonces Salomón dice, yo quiero sabiduría para administrar este pueblo tan grande. Y la respuesta de Dios, dice el versículo 11, respondió Dios a Salomón, por cuanto este ha sido el deseo de tu corazón. Y no pediste riquezas, o bienes, o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para administrar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Finalmente dice que desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón va, tiene su tiempo de oración y baja con una promesa de Dios. Te voy a dar sabiduría y ciencia para que administres. Y con esa sabiduría y ciencia que te voy a dar, te vendrán riquezas y gloria y bienes. Y usted y yo lo sabemos. Y usted y yo sabemos cómo es eso. Y si usted mira, y esto se lo voy a dejar para que lo haga usted en casa, pero si usted mira a partir del versículo 14 al 17, comienza a contarnos la historia de cómo empezó Salomón a negociar, a usar su sabiduría y a enriquecerse. Pidámosle a Dios entonces que nos dé un trabajo, ¿sí? Donde podamos trabajar duro, donde Él nos bendiga, pero que al tiempo nos dé sabiduría para administrar. A Salomón entonces le acaban de entregar un pueblo grande, pero aún así Salomón dice, yo quiero sabiduría. Y con la sabiduría viene entonces la riqueza. Con la sabiduría viene entonces los bienes, lo que a veces hemos estado pidiendo. Vamos a orar.